Este, pues yo creo que no creo que a poder aportar algo un poquito más significante, pero pues es que a final de cuentas el cristianismo, más que, o sea, es que la teología es la reflexión sobre las prácticas, que ese es el punto de lo que, o sea, estamos perdiendo ese sentido. Es un acto segundo, muy bien. Eso la teología latinoamericana lo dice. Exactamente, entonces es igual que la filosofía lo que hace es que ve algo y luego se pregunta por qué, es que es lo mismo, igual la teología ve algo y luego dice, bueno, ¿por qué? Igual como la Trinidad, si lo queremos ver así, o sea, los primeros cristianos dijeron, bueno, vamos a adorar pues tenemos que adorar a Cristo pero ¿por qué o para qué? O sea, y ahí se empieza a desarrollar la teología. Cuando ponemos la teología en primer lugar, antes de la práctica, nos estamos perdiendo un poquito el enfoque. O sea, con esto no estoy diciendo que no reflexionemos sobre los actos que hacemos, pero pues primero se tiene que hacer, es como la contabilidad, si lo queremos bajar algo más sencillo, o sea, la contabilidad se da hasta que yo hago el negocio, o sea, ya veo qué es lo que está bien o qué está mal, y luego ya voy corrigiendo. Entonces, ese es el punto más claro. Ahora, por ejemplo, hay cosas que uno por ejemplo, yo estudié yo que estudié en cierta manera, y luego vino la ola calvinista y muchas cosas que obviamente a veces te afectan, pero vuelvo a repetir, o sea, tienes que entender el contexto en el cual estás desarrollando, o sea, a mí o sea, yo tengo que ser sincero, yo he batallado un poquito con ese proceso, o sea, con ese proceso de adaptación de ese lenguaje técnico, porque quieras o no, es un lenguaje técnico, claro. Y la gente no le interesan los tecnicismos, sino qué es lo que va a llevarse a su vida. Es que ese es el punto que a veces, ese es el engranaje que... Una pregunta para ti, que de pronto me puedes guiar. ¿No te parece que a veces centrarnos que a través del conocimiento podemos alcanzar como la luz, como lo divino, no es algo como medio gnóstico? Sí, es que yo también ahorita, o sea, yo que estaba llegando a veces esas conclusiones, y yo lo que he estado tratando de hacer es como que, por ejemplo, veo lo que hace Jesucristo, es que no podemos ver vamos a ver lo que hace el verdadero maestro. O sea, él platica una historia y luego a partir de la historia la gente entiende el concepto o la doctrina que que enseña. Entonces, yo lo que he estado haciendo es como que trato de platicar una historia, o sea, y eso tenemos que entender que ya los sermones ya no pueden de ser de 2 o 3 horas. Por ejemplo, Jonathan Edwards predicando pecadores hermanos de un Dios airado, o sea, ya no funciona. Es lo que había comentado, y de hecho lo comenté aquí con Manuel, a veces 7 minutos, 10 minutos, sí es suficiente. Ya dicen los de TED que son 10 minutos nomás. 10 minutos tienes la atención de la gente y lo demás es lo que les aguante a ellos su concentración. Sí, de hecho la práctica que tenemos de Lectio es leer. Ahí te lleva 5 minutos, porque leemos un capítulo, y una explicación breve de 10 minutos. Y yo veo que se quedan con más, como dices, bueno, pues ahí está. Y ellos como que se quedan con ganas de aprender más, y pues esperan el siguiente domingo para escuchar otros 10 minutos, pero si los atiborramos con 1 hora, los cansamos. Sí, yo por ejemplo, esto es un tip que les voy a pasar como predicador, así para la gente que quiera predicar. Yo por ejemplo hago una introducción, y luego esos 10 minutos a veces los aprovecho, no los quiero quemar al primer cartucho. O sea, a veces le digo a la gente, y esto es lo que quiero que se queden en su vida. Y a veces cuando les dices ese tipo de frasecitos que a veces parecen cliché, sí ayuda, o sea, sí ayuda para que, esto es lo que tengo que... Y luego tienes que responder varias preguntas. Por ejemplo, cuando tú enseñas teología, tú tienes que enseñarles por qué, para qué, y en el qué, o sea, en dónde lo tengo que hacer, o sea, por ejemplo, y muchas veces, y nomás con esto termino mi participación, muchas veces estas enseñanzas
son sin palabras. O sea, lo haces a través de lo que, o sea, muchas veces la gente se puede olvidar de tus palabras, pero tus actitudes y tus acciones se van a quedar en su corazón. Sí, son las que hablan rotundamente, son las que hablan. Hay un dicho, una frase que dice que un orador enseña lo que sabe, pero un predicador transmite lo que es. Sí, claro, Sí. Definitivamente tienes que transmitir la experiencia. Y la experiencia es algo palpable. O sea, tú te das cuenta cuando platicas con una persona que te cuenta su experiencia, sientes que estás pisando no sobre la arena, estás pisando sólido, es una experiencia, ¿no? Si tú me hablas o repitiendo palabras, repitiendo frases, repitiendo algún speech de otra persona, pues realmente no hay una experiencia sustancial. Por eso ahí es donde entra mucho esta parte del idealismo. Yo puedo considerar y creer que voy a levantar una gran reforma. ¿Cuántos no quisieron hacer reformas en sus iglesias y fue un rotundo desastre? ¿Por qué? Porque no están basados en la realidad. Entonces, la realidad nos puede ayudar a trabajar y ver fruto en este trabajo. O sea, yo creo que es lo que ustedes quieren como pastores. Cualquiera como pastor lo que desea es ver el fruto de su trabajo. Desea que la gente aprenda, que la gente sepa, que la gente practique. Pero muchas veces, pues solamente vemos sus rostros, ¿no? Pero ¿qué de aquellas luchas que ellos tienen y de los fracasos morales y éticos que pueden tener como creyentes, ¿no? No todo es color de rosa. Y creo que al menos también que todo cristiano, todo ser humano ha fracasado de alguna forma, ¿no? Entonces esos fracasos se pueden transmitir para como bajo tu experiencia, cómo has experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Total. Eso es bien, muy importante. Adelante, Manuel. Por eso pienso yo que la teología se basa en el amor, porque el amor no sufre tantas complicaciones para hacerse práctico. Entonces, una teología basada en el amor es muy práctica. Cuando yo amo la iglesia, y con esto no hablo específicamente con los lugares específicos, sino el cuerpo del Señor, no me cuesta mucho no ser grosero, no me cuesta mucho perdonar, no me cuesta mucho. Y puedo ayudar a otros, puedo abrazar, puedo ayudar a sanar. Que esto también es parte de amar a Dios, que es el gran mandamiento, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero me parece a mí que cuando ponemos el ideal en la razón humana, esto también es, de por sí es muy humanista, ¿no? Entendiendo mal el término y contextualizándolo un poco, es como que el ser humano es el centro, la razón es el centro. De por sí por ahí había un meme que decía que ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? El cerebro. ¿Y quién lo dijo? El cerebro. Entonces, me parece que es eso. Cuando tú amas, cuando tu teología está centrada desde el amor, y esto lo he aprendido desde John Wesley, esto es más dado en él, cuando tu teología está centrada en el amor, es una teología correcta, ¿cierto? Con el sentimiento correcto y que va a tener una forma de practicarla más fácil, mucho más, va a poder, bueno, el amor es difícil, amar es darse a los demás, servir, pero es como que todos lo entendemos y no es como un término, yo que sé, cuando Iván ora que dice, oh, santo sempiterno, y como de pronto alguna cláusula que alguien no entienda, ¿cierto? Que utilicemos palabras técnicas como lo decía. Perdón que interrumpa, nomás agrego eso, son vanas palabrerías también, el agregar términos como los griegos oraban, que como querían agradar a los dioses, tenían que ser un lenguaje muy elevado. Y pues Jesús dice, digan Padre Nuestro. Como una especie de gnóstico, mira que cada vez que ponemos la razón en el centro, mira, esto es algo personal y espero que esto se elimine. Sigan hablando, voy por café. Las veces que más me he frustrado es cuando yo he puesto mi esperanza en mi razón. Cuando yo he puesto que conozco, que sé, que he estudiado, y luego me doy cuenta de lo antiamoroso, anticristiano que he sido, cuando he odiado, cuando me he levantado en ira, entra una frustración en mí que yo digo, Dios, qué duro, qué duro. Entonces, poner la esperanza en el amor, en el Señor que nos transforma, en el Espíritu Santo, que el fruto es amor, me parece una doctrina más correcta y que va a ayudarnos a sanarnos
y a sanar a otros. Nos va a ayudar como iglesia. No sé qué opinas. Estás ponchado. Debemos de entender que en la iglesia, o sea, no hay doctrinas, o sea, hay personas. Es que ese es otro punto que yo creo que a veces, no te enseñan en el seminario. Bueno, no sé, pero realmente a veces en los seminarios es como que la doctrina, la doctrina, la doctrina, Es que, ¿sabes qué, la hermano? Trinidad, la Trinidad y la Trinidad. Es que yo Sí. pienso que es como con todas las ciencias, ¿no? O sea, tú puedes estudiar medicina, pero si no tienes praxis, si no operas, si no tratas a los pacientes, si no aplicas el conocimiento, pues realmente se vuelve vano. O sea, es algo que está ahí, pero no está operando, ¿no? Y la teología no es muy diferente a eso. Así es. Sí, es que a final de cuentas se vuelve una ciencia cuando la idea de la teología, o sea, ¿cómo decirlo? La idea de de la teología nada más era una reflexión sobre lo que creemos, ¿verdad? Pero, Es algo que ya está. ¿cómo decirlo? Y yo creo que es algo que ya está, o sea, por ejemplo, como por ejemplo la Trinidad, ¿no? La doctrina de la Trinidad, o sea, no está en la Biblia, es una reflexión que se da, o sea, es una manera en que los cristianos explicaban, pero la vivían, o sea, y eso es algo que es bien importante, ¿eh? O sea, ¿Por qué adoraban a Jesús? ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir la Trinidad a la gente? O sea, por ejemplo, yo les digo, mira, la Trinidad nos va a enseñar a cómo, o sea, nos relacionamos con Dios y al final de cuentas oramos por el poder del Espíritu Santo para podernos acercar a Jesucristo y poder conocer al Padre. Digo, es un ejemplo de que la Trinidad se vuelve algo práctico en su vida. O sea, cuando oramos, como bien decía aquí el buen Manuel Chacón, ahí demostramos cómo creemos la Trinidad. Lo que o sea, fíjate ese comentario de John Guzmán Camacho. Finalmente, probar la teología no es un fin en sí mismo, es más bien un servicio que se presta a la iglesia. Por eso Barth destaca el papel de la comunidad cristiana como el espacio donde se hace teología. Dice, el lugar de la teología frente a la palabra de Dios y sus testigos no está situado en alguna parte de espacio vacío, sino concretamente en la comunidad. Entonces, sin teología es como si estudiaras medicina sin hospitales, ¿no? Entonces... Sí, o sea, no eso sirve, es. No sirve, o sea, no te sirve de nada. Sí. O sea, es la realidad, no Pero, funciona. ¿sabes qué? Nomás que hablando un poquito de crítica, ahora con la cuestión de las redes sociales, ha pasado como una multitud de teólogos de Facebook como nosotros, digo. Sí, efectivamente, ¿no? Pero el problema es que se quedan en los comentarios, o sea, en sus páginas y todo eso, que digo, no estoy en contra de lo de las páginas, o sea, creo que es una labor importante divulgativa, pero, o sea, ¿y qué pasa con sus iglesias? O sea, es gente que, o sea, quiere una iglesia presbiteriana perfecta, pues no hay, o sea, es que esto es lo que hay.